En este preciso instante, debajo del teclado, dentro de los muros y hasta flotando en el aire, se está librando una guerra brutal y a toda velocidad. Totalmente. Miles de dispositivos peleando a codazos por una fracción de segundo de atención. Es que normalmente existe esta expectativa de que enviar un mensaje por una red es, de una inmediatez absoluta. Uno asume que es como abrir una llave de agua. Giras la perilla y el flujo sale directo por una tubería exclusiva. Claro, pero la realidad detrás de esa ilusión es fascinante. Esa percepción de calma oculta un nivel de complejidad milimétrico que, ocurre en microsegundos. Sí, lo que percibimos como una simple carga de un video o enviar un correo es el resultado de un tráfico invisible altísimamente regulado. Exacto. Y desmitificar esa autopista invisible es la misión de hoy. A partir de una inmersión profunda en unos apuntes universitarios titulados Filminas de clases, métodos de acceso al medio. Un gran material para entender estos conceptos. Sí, la idea es transformar esa magia cotidiana del Wi-Fi o del cable de red en, digamos, una maravilla de la ingeniería que todos podamos entender. Tal cual. Y para entender cómo compiten por hablar, primero hay que situarse en el mapa. En telecomunicaciones siempre usamos el modelo OSI. El de las 7 capas. Ese mismo. La capa 1 es la física, o sea, cables, voltajes de electricidad o fotones de luz. Es física pura, ceros y unos sin ningún contexto. Caos absoluto. Sí, exacto. Pero el verdadero orden comienza un escalón más arriba, en la capa 2, la capa de enlace de datos. Claro, porque la genialidad de esa capa 2 es que toma ese caos de pulsos eléctricos y le da un sentido lógico, ¿no? Exactamente. Su trabajo es organizar, controlar y verificar que esos datos crucen un segmento de la red sin corromperse. Y para lograr algo tan monumental, tengo entendido que los ingenieros dividieron esta capa en 2 subcapas operativas. Así es. La superior es la LLC, el control de enlace lógico. Pensemos en la LLC como el gerente administrativo. El jefe de la oficina. Claro. Se rige por el estándar de la industria, el IEE 802.2, y se encarga de hablar con los programas de la computadora, empaqueta los datos y gestiona los errores. Y al gerente no le importa si el mensaje va por un cable grueso o por el aire, ¿verdad? Para nada. Pero debajo del gerente, alguien tiene que ensuciarse las manos con el medio físico. Y ahí entra la segunda mitad, la subcapa MAC, el control de acceso al medio. Esa misma. Esta subcapa interactúa directamente con la tarjeta de red. Dice algo como, el medio de transporte hoy es un cable de cobre, así que preparo el paquete bajo las reglas de Ethernet, que es el estándar 802.3. O si es inalámbrico, aplica las reglas del Wi-Fi, el 802.11. Y aquí en las filminas aparece un concepto que me voló la cabeza. La entrega de salto a salto. El salto a salto es fundamental para que exista Internet. Cuando un dispositivo envía información al otro lado del mundo, no hay un cable directo entre ambos. Ojalá lo hubiera. Sería imposible. La información tiene que saltar de un enrutador a otro. Para visualizarlo, a quienes nos escuchan, imagínense que es idéntico a enviar un paquete físico por correo. La dirección IP, que es de una capa superior, es la dirección final impresa con marcador permanente en la caja. Esa jamás cambia. Exacto. Pero la capa de enlace es el sistema de camiones locales que cambia en cada pueblo. El paquete sigue siendo el mismo, pero el camión, que en redes llamamos la trama MAC, cambia en cada centro de distribución. O sea, en cada salto, el router local abre la puerta del camión, saca el paquete, destruye el camión virtual viejo y mete la caja en un camión nuevo adaptado a las calles de la siguiente ciudad. Le pone una dirección MAC temporal. Es un sistema de transporte supermodular. Pero, y aquí viene el drama, levanta un problema físico enorme. A ver. Si la subcapa MAC coordina cómo los camiones entran a la autopista, ¿qué ocurre cuando todos los camiones de un vecindario intentan salir por el mismo carril de un solo sentido al mismo tiempo? Un caos total. Claro. En redes donde el canal de comunicación es compartido, esto es un dolor de cabeza logístico. Y esto nos lleva a las formas de asignar el canal, ¿no? Si tenemos un recurso limitado, como un cable o el espectro de radio, hay que poner reglas. Reglas estrictas. Una opción es la asignación estática. Pensemos en las estaciones de radio FM. A cada estación se le da una frecuencia específica para siempre. Eso se llama FDMA. Acceso múltiple por división de frecuencia. Exacto. Otra forma es darles turnos por reloj.
Tú hablas el segundo 1, el otro habla el segundo 2. Eso es TDMA, división por tiempo. O incluso CDMA, que es hacer que todos hablen al mismo tiempo, pero en idiomas distintos usando códigos matemáticos. Sí, pero el verdadero problema con estas asignaciones estáticas en redes locales es que son espantosamente ineficientes. ¿Por qué? Porque el tráfico de una computadora no es constante, viene en ráfagas. Si un dispositivo descarga una película gigante y el resto no hace nada, dividir el tiempo en partes iguales significa que el canal estará vacío y desperdiciado. Claro, tiene sentido. Por eso en las redes de difusión, la industria optó por la asignación dinámica o por contienda. Básicamente es un sálvese quien pueda donde compiten por el medio solo cuando tienen algo que decir. Tal cual. Y cuando hay competencia libre, hay choques. Esto introduce dos conceptos vitales en el documento: los dominios de colisión y los dominios de broadcast. Ah, sí. Un dominio de colisión es, literalmente, el área física donde las señales eléctricas pueden chocar si dos equipos hablan a la vez. Sí, en los inicios se usaban aparatos básicos llamados hubs. Estos simplemente repetían la señal eléctrica a todos los puertos. O sea, toda la red era una gran habitación con eco. Un solo dominio de colisión enorme. Un desastre. Luego aparecieron los switches. La revolución del switch fue dividir ese gran cuarto. Tiene la inteligencia de aprender qué computadora está en qué puerto. Crea un túnel eléctrico dedicado solo entre ellas dos, aislando la conversación y evitando que choque con las demás. Segmenta los dominios de colisión. Exactamente. Pero paralelamente existe el dominio de broadcast. Un broadcast es un mensaje lógico que dice, esto es para todos en la red. Y el switch, por diseño, tiene que dejar pasar esos gritos a todos los puertos. Pero a ver, espera, aquí hay algo que me confunde un poco. Si un switch ya aísla las conversaciones en sus propios túneles y evita que los mensajes choquen físicamente, ¿por qué los ingenieros insisten en que necesitamos un equipo extra, un router, para dividir los dominios de broadcast? Suena a que compramos cajas de más. Es una excelente pregunta. Y la diferencia radica entre el ruido físico y el ruido lógico. Explícame eso. Imagínate un edificio de oficinas gigante. El switch funciona creando cubículos insonorizados perfectos. Las conversaciones privadas ya no chocan. Eso está resuelto. Ok. Pero un mensaje de broadcast es como usar los altavoces de todo el edificio para gritar, «Hola a todos, ¿alguien sabe dónde está la impresora?». Ah, claro. Si hay miles de computadoras enviando esos gritos por los altavoces al mismo tiempo, nadie choca físicamente. Pero todos los empleados tienen que dejar de trabajar constantemente para escuchar y ver si el mensaje es para ellos. La red entera se satura procesando ruido. Exacto. El router actúa como la puerta principal del edificio. Bloquea esos gritos para que no crucen a otros edificios de la ciudad. ¡Qué locura! Tiene todo el sentido. Entonces, volviendo a ese cubículo insonorizado y a los cables compartidos, necesitamos reglas de tránsito. Definitivamente. Y así llegamos a la joya de la corona. El algoritmo de Ethernet clásico, el CSMACD, que significa acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones. Suena súper complejo. Suena intimidante, pero es cortesía pura. Es un mecanismo de supervivencia. Antes de transmitir, una estación debe escuchar el cable para ver si hay energía eléctrica. Si hay silencio, empieza a hablar. Exacto. Pero el universo es caótico. Si otra estación muy lejos también creyó que había silencio y empezó a transmitir en el mismo microsegundo, los voltajes se suman. Los datos se vuelven basura ilegible. Callados esperando que pase. En cuanto detectan que su propio voltaje se disparó por el choque, abortan el envío inmediatamente. Para no perder tiempo. Claro. Y en su lugar, inundan el cable con una señal especial de congestión, llamada señal jam. Es como tirar un vaso de vidrio al piso en un restaurante para que todos hagan silencio. Gran analogía. Y una vez que el vaso se rompe y todos se callan, entra el algoritmo de retardo aleatorio. Las dos estaciones del choque no vuelven a intentar hablar de inmediato. Porque volverían a chocar. Lógico. Cada una elige un número al azar, digamos entre 0 y 1, y espera esa cantidad de fracciones de segundo. El que saca el número menor intenta primero. Es idéntico a una cena a oscuras. Alguien escucha el silencio en la mesa y empieza a contar una historia. Si otro empieza exactamente al mismo tiempo, chocan. Ambos se callan de golpe. Sí. Esperan una cantidad aleatoria de milisegundos mentalmente, y el del número más corto vuelve a hablar. Es brillante para redes de cobre, pero ¿qué pasa cuando cortamos los cables?
Cuando pasamos al mundo del Wi-Fi, el aire no se comporta igual. Ese es el gran tema. El paso al espectro inalámbrico, el estándar 802.11, rompió el método de las cenas oscuras por la atenuación de las ondas de radio. O sea, se pierde fuerza. Claro. En el aire libre, una antena no puede transmitir con toda su potencia y al mismo tiempo escuchar un eco débil con claridad. Detectar colisiones es imposible. Por eso cambiaron la D de detección por la A de evitación, CSMAC. Hay que evitar el accidente antes de que suceda. Y las fuentes mencionan que esto nace por el problema del nodo oculto. Un problema clásico. Pensemos en un router Wi-Fi en el centro de una casa. Hay una computadora A en el jardín delantero y una B en el patio trasero. Ambas tienen buena señal con el router del medio. ¿Sí? Pero están tan lejos entre sí que la del frente no escucha para nada la del fondo. Ah, ahí está el problema. Si usamos la lógica del cable, la del frente escucha el aire, no oye a la otra y cree que el canal está libre. Y empieza a enviar un video. Pero la del fondo podría estar transmitiendo al mismo tiempo. El desastre ocurre en el punto medio, en el router. Las ondas chocan y se destruyen y las computadoras ni se enteran. Para evitar esto, el protocolo CSMA-CA añade una fase burocrática. La computadora del frente no manda sus datos de golpe. Primero manda un mensajito de control llamado RTS, solicitud para enviar. Le dice al router, oye, tengo un archivo de 50 milisegundos, ¿puedo? Y si el router está libre, responde con un CTS, listo para enviar. La genialidad es que envíe esa aprobación en todas direcciones. Y así la computadora del fondo sí logra escuchar la aprobación del router, aunque no sepa que exista la del frente. Exacto. Y al escuchar ese CTS, la del fondo actúa. Aquí entra el famoso NAV, el vector de asignación de red. Un reloj virtual básicamente. Sí. Al leer el CTS, la del fondo dice, oh, el canal estará ocupado 50 milisegundos. Actualiza su NAV y se duerme. Es el equivalente perfecto a apartar una sala de reuniones en un calendario compartido. Todos ven la reserva y ni intentan girar la manija de la puerta. Tal cual. Sumado a eso, el protocolo impone tiempos de silencio estrictos. Los SIFs y DIFs son como respiraciones. El SIFs es corto para respuestas inmediatas. El DIFs es una pausa larga que cualquiera debe hacer antes de pedir permiso. E incluso después del permiso, esperan un tiempo aleatorio extra, el back-off, por pura paranoia de que otro haya despertado a la vez. Y al final piden un recibo, un ACK. Si no llega, asumen interferencia y todo empieza de cero. Es un proceso pesadísimo, pero ocurre en un parpadeo. Ahora, históricamente, esta solución basada en el caos controlado no fue la única. En los 80s, IBM lideró un enfoque completamente distinto y determinístico. La era del token ring. La filosofía de IBM era 0 colisiones, 100% de certeza. Para un banco procesando transacciones, chocar datos era inaceptable. Su solución fue una topología lógica de anillo. La información fluía en una sola dirección. Y para evitar choques, usaban un mensaje especial de 4 bytes que circulaba incesantemente. El token. Ese mismo. Si una estación lo recibía y no tenía nada que transmitir, lo pasaba. Si quería hablar, retenía el token, añadía su información y lo enviaba al anillo. Esto es exactamente igual a la dinámica del bastón de la palabra en preescolar. Solo el niño con el bastón puede hablar. Súper ordenado, nadie interrumpe. Pero, ¿por qué no usamos token ring en nuestras casas hoy? Por su rigidez. Era muy determinístico, sabías tu turno, pero era terriblemente lento al crecer. Si la red tenía 100 computadoras y solo 2 querían hablar, el bastón pasaba inútilmente por 98 computadoras en silencio. Pura pérdida de tiempo. Y peor, si la computadora con el token sufría un apagón, el bastón desaparecía. Había que invocar protocolos complejos para generar uno nuevo, paralizando la red. Entonces ganó Ethernet, por ser barato, caótico, pero escalable. Lo suficientemente bueno. Y la evolución del estándar IEEE 802.3 es increíble. En los estándares clásicos usaban un cable coaxial grueso amarillo. Y lo perforaban físicamente con conectores llamados vampiros. Si alguien cortaba el cable, la red moría. Por suerte migramos al UTP, esos cables de colores con conectores transparentes. Con la norma 10 Base T, pasamos a una topología de estrella con un hub central. Seguía siendo half duplex, o sea, solo uno hablaba a la vez. Había colisiones, pero si un cable se rompía, solo afectaba a una oficina.
Y el salto cuántico fue la Ethernet conmutada. Reemplazar los hubs por switches. Se crearon carriles independientes, logrando el full duplex, hablar y escuchar a la vez. Erradicando las colisiones en el cable. Eso permitió escalar a velocidades absurdas, Fast Ethernet, gigabit y hasta 10 gigabits para fibra óptica. Pero lo asombroso es que sin importar si es un cable coaxial viejo o fibra intercontinental, el contenedor de la información es idéntico, la trama Ethernet y la dirección MAC. La cédula de identidad inalterable, 48 bits grabados de fábrica. Y las fuentes mencionan 3 tipos de comunicación. Unicast, de un equipo a otro, multicast, para un grupo. Que se identifica porque empieza con 01 en hexadecimal. Exacto. Y el broadcast, el grito general que usa solo letras F mayúsculas, en la dirección de destino. Y todo eso va en la trama Ethernet. Empieza con la MAC de destino, luego la de origen, el tipo de protocolo, los datos y el CRC para comprobar errores. Pero espera, me voy a detener aquí. Dime. ¿Por qué la MAC de destino va primero que la de origen? Si envío una carta, pongo mi remitente arriba. Si hablo por radio, me presento primero. En redes, el que envía se presenta en segundo lugar. Parece arbitrario. Todo lo contrario. Es una obra maestra de optimización del hardware. Los pulsos llegan a una velocidad vertiginosa. Al poner el destino primero, el circuito receptor ni siquiera usa el procesador de la computadora. Ah, lo lee el hardware directo. En el primer microsegundo. Si ve que no es para él, simplemente corta la recepción y descarta el resto de la trama. ¡Wow! O sea, leen la etiqueta mientras el camión cruza la reja y si no es para la casa ni lo dejan entrar a estacionar. Se ahorran memoria y procesamiento. Esa eficiencia raspa cada nanosegundo posible. Estoy maravillada. Ha sido un viaje revelador. Descendimos a la capa de enlace, vimos cómo el CSMACD gestiona los choques como comensales a oscuras y cómo el CSMACA usa burocracia, reservas y respiraciones para el Wi-Fi. Observamos por qué el Token Ring perdió contra el caos de Ethernet y cómo las tramas están esculpidas para la velocidad del hardware. Todo este delicado universo ocurre cientos de miles de veces por segundo en silencio. Es un ecosistema que convierte lo que sería una estática insoportable en una experiencia de usuario perfecta. Sin embargo, al entender la burocracia del Wi-Fi y esos mensajes que ahogan el aire para evitar colisiones, surge una reflexión técnica importante para quienes nos escuchan. Si hoy ese algoritmo hace malabares para que convivan 2 teléfonos y un televisor, se vislumbra una crisis en el horizonte. Totalmente. Cuando el Internet de las cosas alcance su máximo y tengamos 50 bombillas, el refrigerador, la cerradura y sensores tratando de mandar datos a la vez, llegará el momento donde el aire esté tan saturado de peticiones burocráticas que la red se quede sin oxígeno real para enviar datos útiles. Es un escenario muy posible. Un pequeño misterio de ingeniería sobre el futuro de las telecomunicaciones para ponderar la próxima vez que sientan que el Wi-Fi, de la nada, está inexplicablemente lento.